Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los 7 principios herméticos, los 7 principios del mentalismo. Primero, entender que a esta gran obra pues se le atribuye su autoría a William Walker Atkinson, algo en lo cual yo no estoy muy de acuerdo. Es una teoría y no representa pues un hecho que haya sido comprobado. Es un librito muy cortito, muy chiquito, que en realidad pues fue escrito por los 3 iniciados y así quedó. Entonces, este libro a mí me impactó desde que yo era muy niño. Yo lo leí en la secundaria y a partir de ese momento pues mi vida dio un giro total, se transformó, y a partir de ese momento pues comencé a adentrarme aún más en todas estas ciencias de la mente, en todo esto relacionado con la percepción de la realidad, las leyes metafísicas del universo. Entonces creo que es importante entender, comprender estos 7 principios, porque si los entiendes, prácticamente tienes el poder de entender y de dominar en cierta forma la realidad que percibes. He visto varios videos por ahí donde explican esto, la verdad me parecen muy buenos. Te recomiendo cualquier video que hable acerca de estos 7 principios, porque yo creo que todo suma, y este pequeño video pues es poner mi pequeño granito de arena para este conocimiento, porque hay muchas personas que a lo mejor lo han escuchado y que no saben mucho al respecto. Hay personas que han leído el libro y que sin embargo tienen más dudas, y hay personas que ni siquiera lo han escuchado. Entonces la invitación es que pues te des este tiempo para ti y que escuches estos 7 principios. Voy a decir el principio, cada uno de estos 7, tal cual como se encuentra en el libro, muy chiquito, y después voy a desarrollarlo a mi manera, entendiendo también que todo esto que te voy a decir pues es mi percepción, como yo lo he entendido. El Kybalión, como todos los grandes libros, es un libro que, a pesar de que lo hayas leído, si permites que pasen unos meses o años, lo vuelves a leer y tienes un entendimiento aún mayor acerca de estos 7 maravillosos principios. Así que, bueno, pues sean bienvenidos y vamos a comenzar con el primer principio del mentalismo, la primera ley de esto que es el Kybalión. Y esta ley, ya he hecho algún video explicándola solamente a esta ley, pero ahora vamos a abordar estos 7. Esta ley nos dice que el todo es mente y el universo es mental, pero lo vamos a decir tal cual viene en el libro, y es simplemente: el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo. Muy bien, este principio, si lo escuchamos de esta manera, podemos creer pues que toda la realidad que percibes, todo lo que está a tu alrededor, es creado por la mente. Y esto es literalmente una verdad, es cierto. Hay que entender que cuando hablamos de mente como tal, en el Kybalión, cuando se habla de la mente, no estamos hablando de la parte racional. Normalmente cuando hablamos de algo que es mente, la gente piensa en sumas, en matemáticas, en números, en razón, ¿no? En razonamiento, en racionalizar. Y cuando el Kybalión nos está hablando, cuando estos 3 iniciados nos están hablando de la mente, el todo es mente y el universo es mental, en realidad se refieren a la conciencia, algo que es común debido a vamos a llamar a un problema de significado de las palabras. Esto sé que es así porque en otros lugares del mundo, por ejemplo para los tibetanos, ellos hablan también de la mente, y una vez preguntándole a un gran Rinpoche, a un gran gurú, bueno, un gran maestro, preguntándole esto, él me dijo claramente, bueno, en realidad es conciencia, no mente como tal, y es de la misma forma en cómo se aborda en el Kybalión. No es la mente racional, sino la conciencia. Esto que es el darte cuenta que existes, esto que es el yo soy en sí mismo, esto que es el ser que existe más allá del tiempo y del espacio, el ser que está presente en este momento, aquí y ahora, y que está percibiendo la realidad. Esto también se le adjudica lo que vendría a ser el observador en la mecánica cuántica. Esto es el ser esencial. Entonces,
El todo lo que existe, parafraseando esto es conciencia. ¿Ok? Entonces el todo es conciencia y la conciencia es el todo. Cuando los grandes antiguos estaban determinando estos principios, que algunos creen que vienen inclusive desde la Atlántida, una civilización anterior a la nuestra, pero bueno, eso no es lo importante es el significado. Entonces, algunos creen que, o se plantea en el Kybalión, que cuando estos grandes sabios estaban poniendo estos 7 principios, para determinar el primero, ellos se preguntaron cómo podemos nosotros crear algo. Entonces dijeron, bueno, podemos por ejemplo dibujar, pero el hecho de dibujar algo tendrías que usar una pluma y un lápiz, algo con qué dibujar y algo en dónde dibujar. Y el todo como tal significa todo. Entonces no podrías utilizar algo que sea externo a ti. Entonces dijeron, ok, si no podemos utilizar algo que no seamos nosotros, no podemos usar nada exterior, ¿cómo podemos entonces crear algo? Y a alguien por ahí se le ocurrió, bueno, pues por ejemplo en la gestación, ¿no? Un hombre y una mujer, y entonces nace un niño, ahí estaríamos creando algo y volvemos al mismo punto. No sería válido porque existe otra cosa que no es el todo. Entonces se preguntaron cómo podemos nosotros crear a partir de nosotros mismos, a partir de nuestra unicidad, sin necesidad de usar nada externo. Y entonces alguien dijo, a través de la mente, a través de la conciencia, a través de la imaginación. Entonces yo puedo en este momento imaginarme una manzana, y en este momento, ahorita estoy visualizando, por ejemplo, aquí hay una manzana, la estoy imaginando. Entonces esa manzana existe para mí y no utilicé nada externo. De la misma manera, el todo, vamos a llamarle, algunos le llaman Dios, el creador, la fuente cósmica, como tú le quieras llamar, el todo crea el universo a partir de su propia conciencia, a partir de su propia mente. Por lo tanto, el todo es mente y el universo es mental. Eso sería apenas el primer principio. El segundo principio nos dice que es, se dice que es la correspondencia. Y dice literalmente, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Afirma que este principio se manifiesta en los 3 grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. Aquí tenemos que entender que estamos hablando de verdades filosóficas. Son verdades filosóficas que si las pones en práctica, vas a obtener grandes beneficios, vas a saber cómo funciona mejor este universo, esta realidad. Entonces, cuando está hablando de que tal como arriba es abajo y tal como abajo es arriba, no lo entiendas de una manera literal, entiéndelo como una expresión filosófica, que a la vez tiene mucho sentido. Viste que hace rato, en el primer principio, dijimos que el todo está imaginando a través de su mente la realidad, y que el todo es mente y el universo es mental. Entonces, tal como arriba es abajo y como abajo es arriba, lo que yo estoy imaginando se vuelve real para mí. Esto significa que para poder haber hecho esa primera conclusión, los grandes hermetistas, los grandes mentalistas, estos grandes iniciados, utilizaron el principio de correspondencia. Para entender cómo Dios, el universo infinito, la fuente cósmica, creó toda la existencia, me hago la pregunta, ¿cómo le hago yo para crear algo? Y entonces se dieron cuenta que es a través de la mente. De la misma manera, este principio de correspondencia nos dice que todo lo que está dentro de mí y como yo lo veo y como yo lo percibo, es lo que percibo en el mundo exterior. Y estamos hablando de un libro pues que ya salió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, surgió en parte y se hizo muy famoso por esto que fue la corriente de nuevo pensamiento de grandes escritores. Entonces, desde ese momento ya se estaba hablando de esto que podríamos llamar la ley de atracción, la asunción que hablaba Neville Goddard, etc. Y de lo que estamos hablando es de que a partir de nuestra propia percepción y de nuestra conciencia estamos nosotros manifestando y creando la realidad. Algo con el que algunos físicos cuánticos, como por ejemplo Fred Alan Wolf, un gran científico cuántico, pues coincide totalmente e inclusive ha dado talleres explicando este tipo de cosas. Entonces,
la correspondencia nos dice que tal como es adentro es afuera, y tal como es afuera es adentro. Esto significa que si yo quiero cambiar el mundo, si yo quiero transformar el exterior, lo primero que tengo que hacer es cambiar mi interior. Si cambio lo que está dentro, cambio lo que está afuera. Y lo que está afuera, en realidad se vuelve un espejo. Por eso siempre digo, ahí te ves en el espejo, como una broma o a la vez como una verdad, pero dicha de una manera chusca. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad, porque la realidad se vuelve precisamente ese espejo en el cual estás viendo tu propio interior. Te pido por favor que escuches por completo estos 7 principios para que todavía no tomes conclusiones tan a la ligera. Entonces, el primero nos dice que el todo es mente y el universo es mental, y el segundo nos dice que tal como abajo es arriba y tal como arriba es abajo. Esto también nos dice que pasa lo mismo en el plano mental, que sería esta dimensión de la conciencia o del plano mental, y también en el mundo espiritual. Entonces, este principio es como un principio de fractalización, es decir, que todo es un reflejo del todo, es el mismo principio de la holografía, de los hologramas. Así que bueno, espero que haya quedado un poco más claro este principio. El tercero nos dice que pues es la vibración, y literalmente es nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Cuando explico este principio, pues siempre he dicho que es extraordinario cómo estos grandes iniciados pues sabían esto. Y también cuando salió este libro del Kybalión, pues haber dicho esta frase que es nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra, es impresionante. Y es impresionante porque efectivamente nada en este universo puede dejar de vibrar. Todo lo que nos rodea está vibrando, tiene una frecuencia, tiene un sonido. Todo lo que percibes en realidad es una frecuencia. Puede ser una frecuencia lumínica, puede ser una frecuencia electromagnética, puede ser una frecuencia de sonido, como dije, etcétera. Pero todo en este universo tiene un sonido, tiene un color, tiene una vibración. Esas vibraciones se traducen en colores, en cómo lo tocas, en olores. Toda la percepción se basa en la vibración. Y la vibración no es otra cosa que información. Todo lo que te rodea es información. El chiste es saber leer esta información, traducir esta información. Pero el punto es que absolutamente todo en este universo vibra. Y como vibra, esto significa que todo tiene diferentes niveles o tasas de vibración. Aquello que está por encima de la vibración, por ejemplo, de tu vista, no lo puedes ver. Tú no puedes ver, por ejemplo, la señal Wi-Fi de tu módem, por ejemplo, de tu celular. No puedes ver esas señales cómo están alrededor del cuarto o donde estés viendo este video. Sabes que están ahí. Tu celular tiene internet o tu computadora tiene internet, pero tú no puedes ver esas señales de Wi-Fi porque están en una frecuencia vibratoria que es más elevada, en una vibración más rápida, mucho más alta que lo que puedes percibir con tus ojos. Con los ojos, solamente en condiciones normales, podemos percibir la luz visible, que es un fragmento muy chiquitito del amplio espectro electromagnético que va desde la vibración más baja que puedas imaginar hasta el ultravioleta y el ultra infinito de vibración. Entonces, todo en este universo forzosamente está vibrando. Esto nos dice lo mismo que el mismo Einstein en algún momento pues reveló con la teoría de la relatividad, cuando nos dijo que E igual a mc al cuadrado, la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esto significa que pues lo que percibes como algo sólido, como materia, solamente es energía en una vibración diferente, algo que viene explicado de esta manera extraordinaria pues por estos grandes 3 iniciados en el Kybalión. Y eso nos dice que es el principio de vibración. Después viene el principio de polaridad. El principio de polaridad literalmente dice: todo es doble, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos, los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El principio de polaridad en el mismo Kybalión explica: nosotros podemos creer o pensamos que existe el frío y el calor, como si fueran los opuestos de algo, y ese algo es la temperatura.
Entonces, no es que haya un frío separado de lo que es el calor. Para que exista el calor tiene que haber su contraparte, que es el frío. Pero ambos son un mismo principio, que es la temperatura. De la misma forma, existe, por ejemplo, lo que entendemos como maldad, que en realidad sería ignorancia, absoluta ignorancia. Lo contrario de la ignorancia es la sabiduría, es el conocimiento. Entonces, no es que exista algo separado de lo otro. La sabiduría, la ignorancia son fenómenos de la conciencia. Entonces, aquí nos damos cuenta que somos nosotros como seres humanos los que, sin darnos cuenta, separamos la realidad en esto que es la trampa de la dualidad. Creer que existe algo separado, creer que existe algo bueno y algo malo, creer que existe la luz y la oscuridad, sin darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo, pero en diferente grado de ¿qué? De vibración. Interesante cómo se conecta con el principio anterior. Entonces la polaridad nos dice esto: forzosamente nosotros percibimos que existen dos cosas, pero no hay dos cosas antagónicas, es el mismo fenómeno, pero en realidad en una frecuencia vibratoria diferente. Por eso al principio dijimos muy claro, podemos sentir que hay frío, pero el frío no está separado del calor. Si no existiera el calor, no podríamos percibir el frío. Entonces, de esta manera es como estos grandes iniciados nos explicaron que pues lo importante es aprender a percibir la realidad a partir de la unidad, entender que no hay algo separado de lo que aparentemente es su antagónico, sino que son el mismo principio, o como dice el Kybalión, tienen la misma naturaleza, pero en diferente vibración o frecuencia, como tú le quieras llamar. El siguiente es muy interesante, que es el ritmo. El ritmo literalmente dice lo siguiente: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Esto nos dice que el ritmo, pues no es el ritmo, por ejemplo, de una canción. El ritmo al que se refiere más bien tiene que ver con, pues, el tiempo. Es decir, imagínate un péndulo, tienes un péndulo y este péndulo lo ponemos hasta acá, lo soltamos, aquí arriba ponemos la cuerda, lo soltamos y va a tener una duración hasta llegar hasta el otro extremo y después regresa. En realidad estamos hablando de ciclos, es decir, pues todo tiene un principio y tiene un final. Todo comienza, ¿no? Se va, hace un desenlace y después en realidad pues nada muere, sino que todo se transforma en otra cosa. Recuerda siempre también eso, que a pesar de no estar directamente dicho en el Kybalión, es una de las grandes verdades de este universo. Y recuerda que es nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de la misma manera, todo lo que nos rodea tiene un ciclo. Existe la noche y el día. Existe también el nacimiento, pues la vida, la vejez y la muerte. Entonces, todo tiene un ciclo. La humanidad misma se encuentra en un ciclo y en algún punto vendrá una nueva humanidad. Todo en este universo tiene un ciclo. Esto significa también que, por ejemplo, una persona le va muy bien. Vamos a suponer que es una persona que no sabe nada de estos temas, no le interesan estos temas, pero por azares del destino, dicho entre comillas, se gana, por ejemplo, la lotería. Entonces, al ganarse este premio de lotería, pues tiene un montón de dinero que antes no tenía. Entonces, es como si aventáramos, ¿no? Simbólicamente se avienta este péndulo y ahora tiene mucho dinero. Entonces se va a mover y se va a mover hasta que va a haber un punto en donde, por esta misma ley cósmica, va a terminar, va a perder ese dinero, ya no va a existir. Entonces, para que nosotros podamos truquear ahora en un lenguaje moderno, hackear la realidad, porque cada principio puede ser dominado. Entonces, para poder dominar el principio de esto que es el ritmo, lo que tenemos que hacer es transformarnos a nosotros mismos. Si, por ejemplo, un negocio va muy bien y esta energía hace que vaya acrecentándose, cuando viene el momento, por ejemplo, de que este negocio comience a caer, comience a bajar por la ley de compensación, la ley del ritmo, porque todo lo que empieza tiene un final. Entonces, en el momento en que este negocio, por ejemplo, empieza a caer, las ventas se caen, ya no está funcionando, lo que hay que hacer es transformar esta empresa, llevarla a otra cosa diferente a lo que se estaba haciendo. Y de esta manera es como estás hackeando, truqueando
este principio, porque cuando lo transformas en otra cosa, vuelves a aventar el péndulo, pero en un plano diferente de vibración. Y entonces es así ad infinitum si quieres seguir creciendo y creciendo. Por eso las grandes cosas que han crecido a través del tiempo, que se han expandido, pues cumplen con este principio, ya que en lugar de permitir que la inercia venga, que la compensación venga, pues se transforma. Este principio de compensación pues es lo mismo que el equilibrio. Todo en este universo tiende al equilibrio, se va a equilibrar tarde o temprano. Y también date cuenta que esto que te digo, llévalo a sus máximas implicaciones, porque hablar de todo lo que significan estos 7 principios sería hacer un canal que sería absolutamente dedicado a esto. Entonces, simplemente esto que te estoy diciendo es como la puerta, tú decides si la quieres abrir y piensas aún más en las implicaciones de cada uno de estos principios que te voy compartiendo. El siguiente es el principio de causa y efecto, y dice que toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Entonces, toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Esa es, pues, súper simple de entender, pero de practicar es donde cuesta trabajo. Esto significa que, según el Kybalión, y es lo que te digo de las implicaciones, pues todo lo que pasa en tu vida es un efecto de una causa. Entonces, si quieres cambiar la realidad, tienes que cambiar qué es lo que está causando la realidad. ¿Y qué la está causando? Mi conciencia. Si cambio mi conciencia, si cambio mi mente, entonces cambio los efectos. La realidad que percibo va a transformarse. Es decir, simple, de una manera súper simple de entenderlo, pues si yo, por ejemplo, aviento una piedra contra un vidrio, pues estoy generando una causa que es aventar esa piedra, y el efecto es que voy a reventar, se va a romper ese vidrio. Entonces, todo lo que existe, todo el movimiento de energía que tú percibas en la realidad, el mar, el agua, el aire, absolutamente todo, mis palabras, mis manos, tú escuchándome, todos son efectos que han sido generados por causas. Impresionante, pues cómo podemos entender esto, que por ejemplo en la filosofía del Medio Oriente, del Oriente, sería pues el karma. No tiene nada que ver con castigos divinos, sino que es causa y efecto. Debido a mis acciones es lo que yo voy recibiendo. También lo dijo el gran maestro Jesús, y lo han dicho grandes maestros, pues al final recibes lo que estás cosechando. Si tú cosechas amor, comprensión, tolerancia, lo que vas a recibir es amor, compasión y tolerancia. Si tú cosechas enemistad, si tú cosechas intriga, pues eso es lo que vas a recibir. Si tu calidad de pensamiento y emocional es de una alta vibración, de amor, de comprensión, ese es el efecto que vas a generar en la realidad. Así funciona. Y entonces, si entendemos, por ejemplo, que todo lo que existe es un efecto generado de una causa, pues al final yo te preguntaría, y esto es para que lo medites, ¿cuál sería la primer causa? Y recuerda que la primer causa tuvo que haber sido creada por el todo. Pero tú no puedes estar separado del todo, porque en el fondo tú eres el todo. Recuerda esta ley cósmica que tiene que ver con precisamente el primer principio, el del mentalismo. Y es que el uno se puede dividir, el gran uno, que es Dios, la conciencia cósmica, se puede dividir en millones y millones de formas. Pero nunca jamás pierde su unicidad, sigue siendo el uno. Por ese motivo es que tú, en el fondo de tu ser, tú eres el yo soy. Inclusive puedes quitar eso que es el yo y dejar solo el soy. Simplemente existes, eres, y eso es Dios, es la fuente. Pero está más allá de la personalidad, más allá del ego, más allá de la historia personal, más allá de este cuerpo humano. Es el ser esencial que está por encima de todo, que algunos podrían llamar también, pues, tu guía interno, Dios, y de otras muchas formas, ¿vale? Y después, pues llegamos al maravilloso número 7,
que sería el género o generación, y dice literalmente: la generación se manifiesta en todos los planos, todo tiene su principio masculino y femenino, activo y pasivo. Los dos géneros existen por doquier, en el plano físico es la sexualidad, y de la unión de las dos polaridades surge la creación, la generación. Pero en el núcleo mismo de lo que llamamos materia se manifiesta este principio en forma de atracción y repulsión de partículas subatómicas, creando el universo material que conocemos. Ahí nomás. Entonces, este principio, como puedes ver, inclusive los mismos tres iniciados lo relacionan con el principio de polaridad. Mientras que en el principio de polaridad solamente entendemos que se trata de la misma naturaleza, es el mismo fenómeno, pero lo podemos percibir como frío y calor. Aquí lo que nos está diciendo es que es el principio de generación. Para que algo se genere, se manifieste, tiene que haber forzosamente la unión de los opuestos, tiene que haber la unión de lo masculino y lo femenino. Tiene que haber la unión, por ejemplo, un ejemplo muy simple, del frío con el calor. Cuando estamos, por ejemplo, en un desierto y se juntan las corrientes del aire que está caliente en el piso con el aire que está frío, que se genera un tornado. Y así se generan los huracanes. Entonces, gracias a la unión del frío y el calor surge, por ejemplo, se genera un huracán, un tornado. De la misma forma, gracias a la unión de la energía masculina con la femenina, se genera también, por ejemplo, pues un ser vivo, ¿no? Cualquier tipo de ser vivo, hembra, macho, masculino, femenino. Y esto también es el principio del yin y el yang, pero hay que explicarlo. Mientras que el principio de polaridad solo nos dice que existe el yin y el yang, pero que si te das cuenta en el símbolo taoísta, en el símbolo de esta filosofía que es el taoísmo, vas a ver que pues es un símbolo que es dinámico y nos dice simplemente que pues todo en este universo tiene yin y tiene yang. Pero en este principio, que es el de la generación, se nos dice que para que algo se genere, algo se geste, se manifieste, tienen que haber forzosamente esta unión de polaridades. Entonces la diferencia es que en uno simplemente entendemos que la polaridad es un mismo fenómeno, y en este entendemos que para que algo se genere tiene que haber esa unión. Existe el ser humano y se divide, fisiológicamente hablando, se divide en estas dos cosas, dos géneros, que sería masculino y femenino. De la unión de ambos se genera un nuevo ser. Entonces creo que queda bastante claro esto, y obviamente las implicaciones de este séptimo principio, que es el principio de generación, también son infinitas. Esto que te digo es solamente para que tú lo entiendas a tu manera, pero poco a poco te des cuenta de las implicaciones de esto. Entonces nos dice, por ejemplo, vamos antes de cerrar, compartirte un ejemplo. Nos dice que para que algo se genere, pues tiene que haber la unión de dos cosas. Por ejemplo, yo tengo una idea y yo quiero manifestar, por ejemplo, una pintura, ¿vale? Tengo la imagen del cuadro en mi mente y quiero manifestar esta pintura. Entonces, el primer principio, el todo es mente, el universo es mental, ahí está, porque está dentro de mi mente y lo quiero manifestar en el mundo. Si lo quiero manifestar, tengo que hacer que se genere. ¿Y cómo se va a generar? Siguiendo las leyes, este séptimo principio, pues necesito que mi mente se conecte con este plano material a través, por ejemplo, de un lienzo. Entonces, la unión de mi creatividad con el lienzo genera la pintura. Entonces, date cuenta de todas las implicaciones que tienen que ver con estos 7 principios. Espero que te hayan quedado aún más claros si ya los conocías. Espero haber aportado un poquito acerca de estos 7 principios, que te guste, que te resuene esta información y que comprendas este fenómeno extraordinario que es pues los 7 principios del mentalismo. Si me faltó algo, que es lo más probable, pues haré otro video explicando otras cosas relacionadas con esto, pero pues este pequeño video lo dejamos hasta ahí con estos casi 30 minutos, así que bueno, les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad, y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy, porque pues ya me voy. Bueno, antes de irme, ¿verdad? Si pensaste que ya me había ido y te saliste, ya no vas a ver esto. Antes de irme, te voy a explicar algo muy rápido. Vamos a suponer, por ejemplo, que lo que yo quiero es cambiar mi realidad. Y yo quiero, por ejemplo, vivir en un mundo, como siempre, y siempre pongo este ejemplo porque es el que más le resuena a mucha gente. Por ejemplo, yo quiero tener
mucha riqueza y mucha abundancia y mucha prosperidad en mi vida, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, en el primer principio, que es el principio del mentalismo, pues tengo que entender forzosamente que yo tengo que cambiar mi mentalidad acerca del dinero, acerca de esa energía. Entonces, si yo cambio esa mentalidad, pues forzosamente voy a manifestar esa realidad que quiero. Si yo me enfoco en la riqueza, en la abundancia, en la prosperidad, lo que voy a manifestar en el mundo va a ser eso. Es lo mismo que ponerme en esa frecuencia, mentalmente conectar con esa sensación de sentir esa riqueza como si existiera en este plano, en mi realidad, y entonces estoy cumpliendo el primer requisito, que sería el mentalismo. El segundo nos dice que como es arriba es abajo. Entonces, si dentro de mí, en mi pensamiento, dentro de mis emociones y mi mente, yo siento esta riqueza y en verdad la estoy sintiendo y agradezco porque ya la tengo, eso significa que ya estoy cumpliendo con el segundo, que es la correspondencia, lo voy a ver manifestado en el mundo. Luego viene el principio de vibración, que es lo que te estoy diciendo. Si tú estás vibrando con esa energía, forzosamente vas a percibir esa realidad con la cual estás vibrando. El siguiente principio nos habla de la polaridad, ahí nos dice que todo es doble y todo tiene dos polos. Entonces entiendo que no existe algo llamado pobreza o riqueza económicamente hablando, sino que es un mismo principio que es la economía, el flujo del dinero. Entonces ya no me traumo ni me meto a pensar más en que existe la pobreza y entiendo la pobreza como tal y la riqueza son un mismo fenómeno que es pues el dinero, que es la solvencia. Entonces me coloco en la frecuencia de esa solvencia, me coloco en el polo pues de la riqueza. Después vendría el ritmo, y que vendría siendo la correspondencia, y es lo que te dije. Voy a iniciar, las cosas empiezan a ir muy bien, todo está muy bien, empiezo a percibir esta nueva realidad, y cuando empiezo a sentir y empiezo a darme cuenta que viene de nuevo la caída, transformo ahora aquello que haga, mi trabajo o lo que sea con lo cual yo estoy generando esta riqueza, lo transformo en otra cosa y así evito pues que la compensación lo destruya. Y después pues vendría la causa y el efecto y volvemos a lo mismo. Mis pensamientos, que son pensamientos de riqueza, pensamientos de abundancia, generan efectos que voy a percibir porque eso es lo que estoy cosechando. Y pues en este punto, que es también la causa y el efecto, pues también significa que estoy haciendo algo, y al hacer algo estoy haciendo este efecto, esta causa en el mundo que voy a percibir como la riqueza. Y por último, la generación, pues es lo mismo. Esta idea de riqueza y de abundancia que está dentro de mí y que estoy generando en mis emociones y en mi pensamiento, si no la aplico en su contraparte, que es la realidad, si mis palabras, mi forma de ser, mis decisiones y todo lo que hago no va en equilibrio y en resonancia con eso, entonces no cumplo con la séptima, que es la generación, y estoy destruyendo prácticamente todo el trabajo. Entonces, para que funcione y para que pueda unirse lo masculino con lo femenino, lo mental con lo material, para que pueda unirse necesito realizar acciones, y a través de esas acciones estoy haciendo el principio de generación, unificando la materia con mi mente, la mente con la materia, el espíritu, etc. Ahora sí, ya me voy, les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad, y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy, abrazos.